Dios les bendiga, hermanos. Es domingo. Me siento contento porque estamos avanzando en este proyecto. Espero también en el Señor que ustedes puedan estar recibiendo el mensaje. Ayúdenme por favor a pasar el mensaje a otros. Pasen el link. Si es posible, por favor, ayúdelos. Estoy buscando a alguien que nos ayude a editar en el futuro algunos videos. Si sabes, ayúdame por favor. La descripción del teléfono o la información de la iglesia está en la parte baja de su imagen. Quiero compartir en esta mañana el tema: sométase a las autoridades superiores honrando al Señor. Es un tema apropiado para estos días. Es un tema que he estado pensando y he estado evaluando nuestra situación. He recibido algunos mensajes, algunos comentarios sobre cuál es el efecto de cerrar la iglesia en estos días. Pero antes de entrar en esto, yo quisiera que me ayude a leer. Vamos a ir al libro de los Romanos, en el capítulo 13, versículo 1 al 2 y en adelante. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Quiero continuar leyendo. Voy a ir a una página más. Romanos 13, 3 al 5 dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la justicia. Hermanos, en este tiempo hemos estado haciendo hincapié y me siento en algún momento con la responsabilidad de poder hablar a la iglesia, a los hermanos en Cristo. Sé que podemos tener alguna diferencia en la posición de cerrar la iglesia en estos días. Pero hermanos, es conveniente que nosotros recurramos no solamente al consejo de las autoridades, sino a la misma Escritura para entender y mirar cuál es nuestra posición. Primero que nada, quiero que entendamos que esta situación que enfrentamos en la vida tiene resultados que van a ser positivos y negativos. Pero quiero que entendamos que es nuestra responsabilidad tomar nuestras decisiones y saber elegir lo más conveniente posible. Toda situación tiene una lección para aprender. Una de las más difíciles probablemente es cuando tú tienes que determinar quedarte en casa o demostrar tu fe. Y a veces con ese tipo de lenguaje podemos crearnos algún conflicto. Déjeme expresar lo siguiente, porque es muy importante que en este tiempo de crisis mundial sepamos dirigirnos con sabiduría. Los creyentes de las Escrituras sabemos cómo vivir cada día. No podemos apartarnos del consejo de las Escrituras. Quizás la situación actual no sea la más favorable, porque mientras que algunos están padeciendo temor, otros están gozando de la paz de Cristo. Y yo espero en Cristo Jesús que tú seas uno de ellos, que puedas conducirte con sabiduría, con humildad, que podamos seguir las recomendaciones, que nosotros podamos seguir las ordenanzas. Y mañana, hermano, no tengamos que lamentar una decisión mal hecha. Vaya por favor al libro de los Romanos, nuevamente leemos verso 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Con esto ya de antemano estamos nosotros hablando que no necesariamente nos referimos a autoridades religiosas,
sino autoridades superiores, aquellos que tienen la autoridad para la dirección, sea civil, sea religiosa. Termina el texto diciendo, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De manera que cuando nosotros hablamos de las autoridades, aun cuando a nosotros algunas autoridades o representantes de la autoridad no nos agrade o no nos guste, lo cierto es que la Escritura establece que son puestas por Él. En el verso 2 del capítulo 3 se agrega, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. He ahí la importancia de poder entender cuál es la posición de la Escritura en este tipo de situaciones. Cuando nosotros escuchamos hablar de restricciones, nosotros de pronto comenzamos a mirarnos como atacados en nuestra libertad para servir a nuestro Dios. Sin embargo, tenemos que ser sabios, entendidos, pacientes para saber escuchar, tomar las informaciones y digerirlas correctamente. Quisiera llegar a un tema o tocar algunos puntos que los quiero presentar de esta manera. Pablo nos recuerda que las autoridades son puestas por el mismo Dios, y entre ellas nos habla de sometimiento. Nos habla también que existen autoridades superiores. También nos dice que resistir a las autoridades es resistir a Dios y acarrea condenación. Bajo ese parámetro, bajo ese principio, nosotros tenemos que evaluar la situación en que estamos viviendo. Las ordenanzas que se están dando para nosotros como iglesia no son contra la Escritura, no es contra Dios. Porque a veces caemos en la falta o en el error de estar pensando que si nos están cerrando la iglesia, nos están cortando nuestros derechos de expresión, nos están poniendo en contra de ponernos a la Escritura, y no es verdad. Quiero que entienda que la palabra sometimiento como primer lugar es muy importante que lo entendamos, porque el sometimiento lo que está diciendo es que nosotros de manera voluntaria nos acercamos para darle cumplimiento a las leyes que las autoridades nos colocan. Porque para nosotros que hemos entendido que las autoridades son puestas por nuestro Dios, entonces también somos conscientes por conciencia y por conocimiento de la Escritura que resistir a las autoridades puestas por Dios es resistir a nuestro propio Dios. Y eso puede acarrearnos condenación. Quiero recordarles que los anuncios tanto del presidente como del gobernador, de nuestro alcalde aquí en California, pues debemos actuar con responsabilidad, como sabios y no como necios. La Iglesia de Cristo es el modelo de fe. Llevemos a las personas un mensaje claro, no de gente que se puede rebelar a la autoridad sin razón. Eso no quiere decir que podemos rebelarnos en el momento que querramos. Quiero que entienda mi lenguaje. Entiendo por algunos pensamientos que hay decisiones de ley en las cuales nosotros no podemos tomarlas como una obligación, porque se opondrían en algunas de ellas, y no voy a tomar el tiempo en este momento para discutirlas, pero algunas regulaciones que son contra la Escritura, contra nuestro Dios, es lo que debería colocarnos en una posición, en una disyuntiva sobre qué hacer. Pero no es el caso. Este no es el tiempo, este no es el momento de eso. Prestemos atención a lo que hace y lo que dicen nuestras autoridades, porque esto, hermano, es agradable a Dios. Seguir las instrucciones de nuestros gobernadores nos coloca en una posición favorable. Déjeme decir lo siguiente, la iglesia por eso no pierde su fe.
la iglesia no se convierta en una iglesia incrédula. Cuando obedecemos a las autoridades, estamos, hermano, en una situación favorable. Porque eso es agradar a Dios. La recomendación actual para nosotros es mantenernos en nuestras casas hasta el próximo anuncio. Entonces, practiquemos humildad, paciencia, sabiduría. No, hermano, no es el momento de alardear de una vida espiritual. No es el momento de alardear que somos hombres de fe. Repito, cumplir con los reglamentos, cumplir con las exigencias del gobierno en esta situación no nos quita nuestra vida espiritual, no nos quita nuestra fe. Por el contrario, nos da la oportunidad de que tú y yo demostremos en quién hemos creído. Que nosotros usamos la Escritura para tomar dirección en cada cosa que nosotros hacemos. En este tiempo en que nosotros tenemos que fortalecer nuestra vida espiritual, la vida espiritual de nuestras familias, de nuestros hermanos en Cristo. Llevémoslo a la práctica. Y sí, insisto en el pensamiento, en el recordarles que aprovechemos bien los tiempos ahora. Bajo estas ordenanzas, no seamos nosotros los que quebramos las reglas. Si ciertamente nosotros tenemos algo en nuestro corazón y es el amor por la casa del Señor. Entiendo que nuestros corazones parece destinarnos a rebelarnos, porque el dejar de congregarnos parece que nos está cortando no solamente nuestros derechos, sino nuestra fe. Pero repito, hermano, este no es el caso. Tú y yo tenemos un sentimiento mutuo, es colectivo, porque sabemos, porque necesitamos, porque ya hemos creído estar en la casa del Señor es lo mejor para nuestras vidas. El ADN que nosotros tenemos como hijos de Dios nos incita, nos mueve a estar en la presencia de nuestro Dios. Ese ADN, hermano, está incrustado en nuestros corazones por el amor a la casa de Dios. Te llevo a este pensamiento que tienen el salmista. En el Salmo 84, versículo 1 al 4, dice: «Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de los altares. Oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, bienaventurados», agrega la Escritura, «los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán». Hermanos en Cristo, trabaja con tu familia, que voy a insistir en este tema. Usa tu casa como casa de oración, como el altar de sacrificio santo. Este es el tiempo. El libro de Romanos, capítulo 12, verso 1, nos dice de esta manera: «Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional». Cuando llegamos a este pensamiento, ciertamente que es una práctica en la que nosotros hemos estado continuamente, con la que vivimos, con la que nos agradamos. Porque de verdad que nosotros, hermano, hemos experimentado el cómo servir, el cómo agradar a nuestro Dios. Déjame decir que llevar este pensamiento como un acto de adoración a nuestro Dios, un acto en la búsqueda, y que ahora tanto el hombre como la mujer, como el joven, el niño,
Vamos a tener que aprender a vivir en nuestros hogares, en la práctica de la adoración, de presentar nuestras vidas cada día. Mientras nosotros estemos limitados a reunirnos como congregación, como iglesia, aprendamos a sacar ventaja a las circunstancias. Quiero decirte lo siguiente, en el Salmo 102, versículo 25 al 27, quiero expresar este punto de vista que tiene que ver con un Dios inmutable, el que no cambia. Quiero llevarte en este pensamiento porque responder a las autoridades como ellos desean y como nosotros debemos de reaccionar, debemos pensar en este Dios que no ha cambiado nunca. Es un Dios de escritura, es un Dios que se mantiene que se mantiene fiel a su palabra, fiel a su pacto con los hombres. Repito en esto, Dios no cambia, nuestro Dios es inmutable. Mire lo siguiente, aquí en este Salmo 102, verso 25 al 27, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Y agregamos más en el libro de Malaquías capítulo 3 verso 6, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Es increíble la misericordia que podemos encontrar en nuestro Dios, poniendo por enfrente de nosotros a un pueblo que se rebeló en una y en más ocasiones. También el libro de Santiago en el capítulo 1, verso 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En el tiempo, hermanos, en que nosotros podemos experimentar la gracia y la misericordia de nuestro Dios, tenemos que resaltar esta posición de nuestro Dios, porque nuestro Dios no ha cambiado. El mismo Dios que llamó a Abraham, el mismo Dios que rescató a Noé, es el mismo Dios con el que estamos viviendo hoy. De manera que si nuestro Dios es inmutable, nuestro Dios no cambia. Nosotros entonces tenemos que utilizar la Escritura aún en este tipo de circunstancias para que nosotros hagamos lo que es más conveniente. Voy a tomar un modelo que tiene que ver con David, pero vamos a leer mejor. Segunda de Samuel capítulo 24, verso 13 al 15. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te ponga 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que haya 3 meses de delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderás al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Cáigame ahora en manos de Jehová, porque su misericordia son muchas, mas no caiga yo en las manos de los hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Hermano, cuando nosotros miramos esta escritura, ya sabemos las consecuencias que hubo tras el censo de David. David, hermano, es confrontado de parte de nuestro Dios porque iba a recibir un castigo por su actitud, por su arrogancia. Y entre ellos, Dios en su misericordia le da la oportunidad de escoger. Y él literalmente le dice, mira, van a haber un tiempo de hambre sobre la tierra, o vas a ser perseguido por tus enemigos 3 meses, o está la mano de Jehová sobre ti, sobre tu pueblo. David asume rápidamente diciendo, me es mejor estar en las manos de Jehová, porque los hombres son crueles.
con esa determinación, entonces nosotros leemos en las Escrituras que vino la peste al pueblo de Israel. Hermano, y de acuerdo al versículo 15, dice, Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo, desde Dan hasta Beerseba, 70,000 hombres. Cuando miramos este número, cuando nosotros miramos esto, decimos, caray, es que, ¿cómo es que una nación tan pequeña podía morir 70,000 hombres en su momento? Hermano, eso es parte de los juicios que nuestro Dios tiene. Y esa es una realidad que ha existido en el mundo. Ya que nuestro Dios ha hablado una y otra ocasión y el mundo sigue sin responder. Y mire lo maravilloso de esto, es que a nosotros nos está poniendo dentro de nuestros hogares para guardarnos. Y esta es la parte que tenemos que entender. Mientras que el mundo puede sufrir juicios, mientras que el mundo puede sufrir las calamidades, nuestro Dios primero nos coloca en seguridad. Y esto es lo que quiero que veamos. Que abramos nuestros ojos más allá de en medio de toda la circunstancia. Estamos, y voy a usar las palabras que hizo el alcalde de esta ciudad. Y él dice, en casa estamos más seguros. Y qué bueno por esa decisión. Qué bueno que estamos hoy en día aquí, porque no estamos expuestos. Dios nos está dando esa oportunidad entonces de avanzar como familia, como iglesia. Usa tu teléfono, usemos el teléfono. Llama a tu hermano. Llamemos a nuestros hermanos. Envíale un texto a tu hermano. Enviémosle un texto a nuestros hermanos. Quiero que veamos esta porción. Mateo 24:7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Lucas capítulo 21, verso 11, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Déjame señalarte algo. Sé que normalmente estos textos los utilizamos para hablar del futuro, para hablar del tiempo del fin. Pero la verdad es que al menos estos dos textos siempre van a estar al frente de nosotros, siempre van a salir como un estandarte, como una señal de las cosas en que el mundo ha pasado, que va a seguir pasando, pero que las calamidades se van a seguir incrementando. Y no estoy hablando que estamos en los días del fin, pero sí ciertamente estos textos tienen relevancia. En los últimos 30 años nosotros hemos visto, una cantidad distinta, no solamente en las enfermedades, en diferentes enfermedades que hay, como en el incremento de terremotos y la continua zozobra sobre guerras que siempre nosotros estamos oyendo. Pero concentremos en esta parte, porque habrá pestes, porque habrá pestilencias. Quiero que veamos este punto de vista. Mire, en los eventos especiales que han pasado en la historia bíblica, quiero solamente señalar algunos que tienen como objetivo enseñarnos que nuestro Dios siempre ha optado por separar, por alejar, por guardar, hacer una división de una o de otra manera. Hay eventos especiales que hemos visto en la historia de la Escritura. Y una de ellas, es Adán y Eva. Fueron sacados del Edén para separarlos del árbol de la vida. No voy a quedarme tanto tiempo en esto. Simplemente quiero que nosotros entendamos cómo nuestro Dios tiene que tomar medidas en cada momento que Él necesite hacerlo. Noé fue separado del mundo en una barca. Dios lo metió dentro de ella, Dios le cerró la puerta y Dios le abrió la puerta. Nuestro Dios siempre se ha encargado de sus hijos, de cómo guardar, de cómo proteger. Lot fue sacado de Sodoma. La Escritura, hermano, nos señala que Lot, como era hombre justo, la intervención de Abraham por Lot, todo tiene un significado
maravilloso, grande para nosotros. Pero lo cierto es que Dios libró a Lot de Sodoma y de todas las ciudades del Sinar. María, hermana de Moisés y Aarón, fue separada por tener lepra. En su rebelión, el intentar usurpar una posición le llevó ese castigo. Y como consecuencia, la lepra que cayó en ella le obligó a echarla fuera del campamento, esperar el tiempo señalado hasta que Dios la limpiara. Ella tenía que estar fuera del campamento, fuera de la gente. La ley de la lepra separaba a los sospechosos de contagio. Déjeme explico lo siguiente. Levíticos en el capítulo 13, versículo 4 al 5. Si en la piel de su cuerpo viere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Y al 7º día el sacerdote lo mirará. Y si la llaga conservaba el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote lo volverá a encerrar por otros 7 días. Quiero que miramos esto. El separar a las personas por alguna enfermedad que se consideraba o se puede considerar contagiosa ha sido normal aún dentro de la Escritura, aún dentro de la ley. Dios colocó esta ley para separarlos, para aislarlos. Con esto, quiero seguir corroborando que el estar nosotros en nuestras casas en este tiempo no es una arbitrariedad a las Escrituras, no es una arbitrariedad que quieren hacer con nosotros. Esto es dentro de la Escritura aceptable. Quiero continuar con este comentario. Mire, la ley de la lepra separaba a los que habían sido diagnosticados leprosos. Libro de Levíticos 13, 45, 46. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta. Y embosado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Hermanos, las leyes sanitarias de la Biblia son mucho más que unos cuantos versos. Lo entiendo perfectamente. Pero los que estoy usando son lo mínimo. Tienen solamente como objetivo reconocer que la obediencia a nuestros líderes y a nuestros gobernantes están de acuerdo a la Escritura. Pablo, el hombre que continuamente citamos en la práctica de todos nuestros puntos teológicos, nos puede también enseñar en una experiencia personal el respeto y la sujeción a los líderes en autoridad. Mire, en el libro de los Hechos, capítulo 23, versículo 1 al 5, esto es uno de los pasajes relevantes en cuanto al respeto, en cuanto a la sujeción al liderazgo. Hechos 23, 1 al 5 dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Nota el versículo 2. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? Y quebrantando la ley, ¿me mandas golpear? Es muy interesante. Todo hasta aquí está bien. Todo hasta aquí, todo parece apuntar que Pablo está en lo correcto, ejerce su derecho a la defensa. Pero mire cómo la Escritura nos va a presentar en el verso 4.
Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias, perdón. Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, porque escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Hermano, cuando observamos este pasaje y miramos a un hombre como Pablo, conociendo la ley, como dicen los judíos conocedores de la ley, los judíos ortodoxos, Pablo era un rabino erudito que conocía la ley versículo por versículo, desde el principio al fin. Y conociendo esto y sabiendo y teniendo ese conocimiento, él tiene que objetar y decir, perdón. No sabía que era, hermanos, y yo estoy usando la palabra perdón. Simplemente el verso 5 dice, no sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote. Él, asumiendo el conocimiento ahora que es el sumo sacerdote, entonces va a utilizar la escritura que nosotros encontramos en Éxodo 22:8. Dice, no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Pero yo quiero agregar la Nueva Traducción Viviente, porque nos deja una claridad más amplia. Dice, no deshonres a Dios, ni insultes a ninguno de tus gobernantes. Con esto solo quiero señalar lo siguiente, hermano. Los jueces, los gobernantes, los magistrados, los que están en autoridad, al menos en el área religiosa, en el área de la escritura, representaban a Dios. Y Pablo, sabiendo esto, dice, no sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote. Y él hace, repitiendo esta frase, porque escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. En el contexto nuestro, el día de hoy, para nuestro presidente, gobernador, el alcalde, las autoridades que están sobre nosotros, no dejan, hermano, de representar a nuestro Dios en el sentido civil, en el ejercicio de las leyes. Y de acuerdo a ese contexto de ellos, hermano, nosotros estamos supuestos, como ningún otro, a mantener el respeto a las leyes establecidas. Por lo tanto, hermanos, yo les recomiendo que nosotros prestemos atención más a la voz del Espíritu, más a la voz, hermano, de las Escrituras. Y que nosotros este periodo de tiempo vivamos con respeto, dando honor y reconocimiento a los que están en autoridad. En el contexto religioso, Jesús había utilizado un versículo que se encuentra, una manera de hablar en Mateo 24, versículos 2 y 3. Él dice, mientras manda a sus discípulos para obedecer a sus líderes, utiliza Mateo 23, 2 y 3. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guárdenlo y háganlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. La última parte normalmente lo usamos siempre para señalar el fariseísmo o la religiosidad. Pero yo quiero que le prestemos atención al versículo 2. La primera parte dice, en la cátedra de Moisés, en el lugar de la autoridad, en el que está, en el que se sienta el que enseña, el que reparte el pan de vida, el que dé el conocimiento de las Escrituras. Y dice Jesús a sus discípulos, estos que se sientan ahí, estos que enseñan a Moisés, a estos escuchen y hagan todo lo que les digan, que guarden. Y guárdenlo y háganlo. Sí, una vez más, la intención que nosotros
estamos presentando, hermano, es que hay un complemento en toda la Escritura para que nosotros seamos ciudadanos ejemplares. Que mañana, no solamente por el testimonio de ser cristianos ejemplares, podamos llevar la palabra del Señor a otros, sino que cuando tengamos la palabra, el mensaje de salvación para otros, el mensaje que tiene paz, que tiene fortaleza a otro, entienda que viene de un hombre, de una mujer, hermano, que sabe guardarse. No solamente estoy hablando de las autoridades, guardarse en las leyes, no, aún en su vida personal, privada, de santidad. Un hombre y una mujer que tiene testimonio delante de los hombres, delante de Dios, creciendo en gracia, como dice la Escritura, y en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay un texto quizás que quisiera tocar antes de acercarme a terminar. En 1 de Samuel, en el capítulo 15, versículo 22 al 23, dice la Escritura así: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Miren las palabras de Samuel. Samuel dice de esta manera: oye, ¿acaso nuestro Dios se complace en los holocaustos y víctimas? Nuestro Dios se complace más bien en obedecer las palabras de Jehová, en obedecer la palabra de Jehová. Ciertamente, dice Samuel, obedecer es mejor que sacrificios, y el prestar atención que a la grosura de los carneros. Agrega aún en el versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos y la idolatría, la obstinación. Mire qué tremendo mensaje. Qué palabras tan fuertes. Porque Samuel va a resaltar la obediencia a nuestro Dios. Y va a comparar lo contrario, va a poner lo contrario que tiene que ver con la rebelión y la obstinación como pecados de adivinación y de idolatría. Por ende, es muy importante que nosotros consideremos la palabra de nuestro Dios en cada una de nuestras decisiones. A Saúl este tipo de actitud le costó el reino. La desobediencia acarrea consecuencias, hermanos, y son graves. Pero la obediencia produce alabanza. Mire por favor en Romanos capítulo 13, verso 3 al 5. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Qué interesante. El hombre que hace lo bueno con relación a las leyes tendrá reconocimiento de ella. Verso 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Y mire bien, es servidor de Dios para tu bien, el que tiene la autoridad y que está en la posesión para gobernar. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y la espada tiene que ver con la ejecución de la ley. La espada que lleva en su mano tiene que ver con el cumplimiento de las leyes, con la aplicación de ellas hacia el ciudadano común. Verso 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente, esto es lo importante. Mire, otra vez repito el verso 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo,
sino por causa de la conciencia. Pero, ¿qué es que lo que estamos nosotros aquí observando? ¿Cómo es que nosotros, hermano, podemos tener alabanza de las leyes? ¿Cómo es que nosotros, hermano, podemos limpiar y guardar nuestras conciencias en este tiempo, en estas circunstancias? La obediencia, hermano, es mejor que los sacrificios. La desobediencia se compara con rebelión. Hermanos, en este tiempo yo te quiero invitar, te quiero exhortar, que sigamos la práctica de la humildad y el respeto. Dios es fiel a los que guardan su palabra. Y aún más, Él nos guarda y Él nos defiende. Quiero insistir en esto. No nos olvidemos de la fidelidad de nuestro Dios. No nos apartemos, hermano, del consejo de la palabra. Ciertamente, igual que tú y que yo, hay nostalgia por la reunión con mis hermanos. Verdaderamente hay zozobra en el corazón. Y la zozobra no es por temor. No estamos angustiados. Es porque de pronto tenemos la tendencia a salir corriendo para ir a la iglesia. Qué interesante que escuchaba a esta persona decir, hermano, es que no puedo yo entender cómo puedo estar solamente en mi casa cuando mi deseo es alabar a mi Dios con mis fuerzas juntamente con mis hermanos, cuando la congregación se reúne. La Escritura dice que ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Es una experiencia maravillosa que tú y yo podemos tener. Pero ahora es el tiempo de practicarlo. De tener la misma experiencia del beneficio del Espíritu Santo en nuestras vidas. De ser llenos, de ser dirigidos en este tiempo. Te exhorto nuevamente y lo repito una y otra vez. Haz uso de la humildad y de respeto. Recuérdate que, por sobre todas las cosas, nuestro Dios que está sentado en su trono, Él no ha cambiado. Es inmutable. Él no se mueve. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Nuestro Dios, hermano, no está ignorando lo que acontece en el mundo. Nuestro Dios es el más consciente de lo que está pasando en el mundo. En tus momentos que sean posibles, háblale a otro de Cristo Jesús. Déjale saber que hay esperanza. Déjale saber que sí hay cuidado en la mano de nuestro Dios. Usa tu teléfono. Usa las redes sociales. El que está en la necesidad de una palabra de esperanza, dale esa palabra. Trabajemos en ello ahora arduamente. Echemos mano a nuestras posibilidades. Echemos mano a aquello que tenemos a nuestro alcance en este momento. Nuestro Dios tampoco está ignorando lo que está pasando en la iglesia. Y estoy convencido que este tiempo, hermano, fue planeado ya de antemano por nuestro Dios para que nosotros podamos buscarle, apartarnos. No dejábamos de trabajar. Perdón por mi sarcasmo. Nos encantaba estar trabajando, ocupados en diferentes cosas. No podíamos encerrarnos en nuestra casa para orar y ayunar. Había que ir a la marqueta, a lavar la ropa, a ayudarle a mi hermano porque está en necesidad. Voy a mirar en qué me está ocupando el pastor en la iglesia. Tenemos ensayo de esto y ensayo de lo otro. Tenemos práctica de esto y tenemos práctica de lo otro. Tenemos que ir a adornar. Tenemos que preparar los salones. Hay que ir a limpiar la casa del Señor. Hay que limpiar por dentro, por fuera. O sea, múltiples ocupaciones. Y perdónenme si me sonrío.
Pero veo esta oportunidad no para entristecernos, sino para gozarnos y entender que Él sigue en su trono y que Él está con nuestro cuidado. Quisiera pedirte en este momento que si necesitas oración, ahí donde estás, si te es posible poner tu mano en la parte de tu cuerpo que está enferma, quisiera orar. Y aunque sé que esta es una grabación y aunque entiendo que es una grabación, espero en el Señor que mientras esté orando y tú lo estés escuchando y tú estés orando e intercediendo, el Señor te sane, el Señor te restaure, el Señor te dé fuerzas. Así que te invito a que cierres tus ojos y ores conmigo. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, delante de ti está cada uno de mis hermanos, cada uno de aquellos que están escuchando tu palabra, el consejo de ella. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Señor, al que está enfermo, toca, Señor, su cuerpo. Al que está enfermo, Dios mío, restáuralo en el nombre de Cristo Jesús. Al que está padeciendo dolor de hueso, Señor, toma control de él. Padre, todo dolor, toda enfermedad, todo flu, todo dolor de cabeza, dolor de espalda, Señor. Sánalo, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. También toma control, Señor eterno, por nuestro páncreas, por nuestros riñones, por nuestros hígados, Señor, por nuestro estómago. Todo órgano enfermo, Dios mío, tú eres Dios soberano. Tú eres nuestro Dios Salvador y sanador. Por lo tanto, a ti venimos, Señor, con aquella palabra preciosa en la Escritura que por tus llagas nosotros hemos sido curados. Por esa palabra tuya, Señor, y por tu promesa que llevaste todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias en la cruz del Calvario. Oramos, Señor, para que sea hecho conforme tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Dios, por la salud, por la fortaleza, por la restauración de cada uno de mis hermanos. A mis hermanos, Señor, que en este momento están en sus hogares, dale la fortaleza. Dales de tu gracia, Señor. Fortalécelos en su cuerpo, fortalécelos en su mente, fortalécelos en su ser espiritual, en su alma, en su corazón. Que crezcan en fe, Señor. Que desarrollen fe en este tiempo para la gloria de tu santo nombre. Señor, permite que nosotros atesoremos de tu palabra en nuestro corazón. Y que la gloria y la honra sean para ti. Hermanos, quiero despedirme en este momento. Estaremos intentando estar llevando más videos durante la semana. Así que tengo algunos proyectos que quisiera presentarlos. Hay varios errores que ustedes están mirando y recuerde que estamos empezando, no tenemos la experiencia ni la práctica. Le doy gracias. Mi hijo Alexander me está ayudando mucho. Hermano Israel me está ayudando mucho. Perdón, Ismael. Hermana Lili. Y todos aquellos hermanos que están cooperando con nosotros. Gracias. Por favor, comunique a otros. Invite a otros a que se registren. Que nosotros podamos no solamente tener personas inscritas, sino que podamos mejorar no solamente en la grabación del mensaje, sino en el mismo mensaje. Le doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Que el Señor me los bendiga y pase un buen tiempo con sus familias, en sus casas. El Señor les bendiga.